Bueno, vamos a tratar un tema extremadamente importante, como casi todos los temas que hemos tratado puntualmente aquí. No sé si nos llevará un capítulo, si nos llevará dos capítulos o más, pero trataremos de hacerlo lo más breve posible. Trataremos solamente de focalizar en puntos donde normalmente no se piensa. Es decir, uno nace y se acostumbra a una forma de hacer las cosas y termina convencido de que esa es la forma correcta de hacer las cosas. Y a veces nos hace las preguntas correspondientes que pudieran llevarnos a ideas diferentes. En este caso trataremos de la economía física o la economía real. Es decir, la forma en que la humanidad de manera natural crearía riquezas y las aprovecharía en su beneficio, transformando las materias primas en productos utilizables y necesarios para la vida misma del ser humano o para su mejoramiento como tal. Y es que nos hemos acostumbrado a una idea realmente falsa, y es que la economía y las finanzas son la misma cosa, o que una depende de la otra. Y la intención de nosotros en este caso es separar los dos conceptos y tratar de exponer a ustedes la verdadera realidad de lo que sería la economía física. Es asombroso cuando analizamos que las crisis de la economía comienzan por crisis financieras, no por crisis económicas reales. Es decir, existen personas trabajando que estarían dispuestas a seguir trabajando para producir artículos de necesidad social, y por el otro lado estamos viendo personas que desearían adquirir esos artículos sencillamente y utilizarlos para su beneficio o el mejoramiento de su vida. Es decir, esas dos cosas unidas pudieran formar un todo que engrandecería a la humanidad. Es decir, uno fabrica lo que se necesita y se consume lo que se necesita por otras personas que han fabricado, por supuesto, otras cosas para intercambiar con esas personas. Es decir, podría existir la sociedad donde se fabricaran cosas según la especialidad y las habilidades de las personas o incluso de las naciones como un todo, y por otra parte se consumirían todos esos productos útiles por parte de la otra parte de la sociedad, que además produciría otros productos útiles para aquella parte que produjo los artículos primeros. Es decir, todo esto pareciera no tener que ver con nada más que sencillamente la producción y el consumo, pero sin embargo, y desgraciadamente no ha sido así. Se nos ha enseñado y acostumbrado a la idea de que existe un tercer elemento que es necesario para la producción, que es el dinero. Ese dinero que, por supuesto, facilita el intercambio comercial, pero no es ni la producción ni el consumo directamente, es el intercambio entre productores y necesitados de esos productos, lo que se produce a través del dinero. Y bueno, se nos ha acostumbrado, y además no es mala práctica, ¿no?, que el intercambio entre personas, grupos, entidades, etcétera, etcétera, de bienes y servicios se produzca a través del dinero. No es una mala idea en sí mismo. El problema está cuando el concepto mismo de dinero o de moneda es completamente tergiversado para servir a intereses mezquinos. Es famoso ver cómo, por ejemplo, todas las crisis comienzan por una crisis financiera, donde los productores se irían produciendo cómodamente y normalmente, y desean hacerlo, ¿no?, para mantener sus trabajos. Los consumidores desearían consumir la materia, y de pronto hay un elemento que comienza a escasear casi siempre de forma artificial e ingenierizada, y termina paralizando la producción física real sin que a ninguna industria le haya caído una bomba encima, sin que ningún techo se haya hundido encima de ninguna fábrica. Es decir, no tiene que ver nada con la realidad objetiva de la producción y el consumo. Sencillamente la falta de dinero o de liquidez no tiene absolutamente ninguna relación con las posibilidades y los potenciales de producción y los potenciales y necesidades de consumo. Y esto debía llamarnos la atención, pero lamentablemente no. Es decir, el ser humano está tan acostumbrado
a usar el dinero en sus transferencias y en sus intercambios básicos, que sencillamente no concibe la idea de hacer un intercambio sin dinero. Tampoco nosotros le estamos sugiriendo o intentando materializar, es decir, el trueque como tal, que fue la primera forma de expresión del intercambio comercial, es literalmente inaplicable. Es decir, yo no puedo salir con 3 gallinas al hombro esperando encontrarme a alguien que tenga dos puercos para intercambiar conmigo. Al final quizás lo encuentre, ¿no? Pero me costaría mucho trabajo. Sin embargo, si yo llevo ese elemento intermedio que se llama dinero y el otro lleva ese elemento intermedio que se llama dinero, y todos tenemos ese elemento intermedio que se llama dinero, pues el que tiene las gallinas pues va a un lugar y vende las gallinas y obtiene dinero. El otro que tiene los puercos vende sus puercos y obtiene dinero. Y después el que tiene el dinero que obtuvo de sus puercos, pues compra gallinas. Y el dinero que el otro obtuvo con sus gallinas, pues compra puercos. Y así se produce de una forma muy sencilla el intercambio comercial. Hasta ahí todo muy bien si no fuera porque gente muy malvada pero muy inteligente resolvió que copando el sistema financiero podían hacerse dueños incluso del mundo. Es decir, el dinero se ha convertido como en la sangre, ¿no?, de la sociedad. A través del dinero se intercambian valores y servicios de todo tipo de la forma más cómoda posible. Y entonces esa gente se dio cuenta que interceptando la emisión de la moneda y haciéndola propia, pues dominarían, incluso, vuelvo a repetir, el mundo entero. Eso es realmente lo que está sucediendo hoy día. Un clan internacional privado se encarga del dominio universal de la moneda. Y entonces a través de ese enorme privilegio, pues logran obtener todo tipo de prebendas, todo tipo de posicionamientos en el poder y todo tipo de privilegios. Como ya hemos demostrado, el sistema financiero actual es literalmente un fraude en toda la extensión de la palabra y podríamos gastarnos la lengua explicando todos los métodos, todas las formas en que ese fraude se produce, pero realmente no tendríamos tiempo, no nos alcanzaría el tiempo jamás. Vean los videos anteriores sobre las finanzas, etcétera, etcétera, y obtendrán una idea más o menos general, pero el tema literalmente no puede ser agotado por nadie. Es decir, serían tomos y tomos y libros para explicar cómo son estos fraudes y cómo se producen. La idea básica aquí consiste en entender que producción y consumo en este momento se ha hecho depender falsamente de una forma monetaria que es dominada por un clan elitista, por una pandilla, por un grupo mafioso literalmente, que hace todos los rejuegos posibles con ese dinero para obtener beneficios a cambio incluso de nada, es decir, a golpe de especulación y usura pura. Lejos incluso están los tiempos en que el dinero era un valor real. Es decir, en algún momento el dinero estuvo asociado, digamos, al oro y en una cantidad fija por ley, es decir, $35 por onza de oro, según los convenios de Bretton Woods. Todo eso incluso ahora ha terminado. Desde que Nixon erradicó la paridad dólar-oro, se acabó todo eso. El mundo es otro, las finanzas son otras. El dinero es papelito pintado sencillamente y solo mantiene su valor debido a las leyes vigentes que lo hacen obligatorio como método de intercambio. Y de hecho excluyen cualquier tipo de moneda local que pudiera originarse de una forma o de otra. En algunos lugares incluso es prohibida, en otros, aunque no sea prohibida, es completamente desestimulada. De tal forma que las monedas prioritarias autorizadas estatalmente, debido a que ese clan monopolístico ha logrado establecer las leyes correspondientes que lo beneficien, pues es el sistema adoptado y no se puede uno salir de ahí aunque desee. En fin, la economía real se basaría en producción de artículos y consumo de esos artículos y en su intercambio, por supuesto. Entonces,
cualquier forma de intercambio sería válida y la forma más cómoda a través del dinero. Pero ese dinero no tiene por qué ser emitido por entidades privadas. Todo lo contrario, ese dinero debiera ser emitido por las naciones soberanas, sin interés de ningún tipo, cosa que contrasta con lo que pasa actualmente. Es decir, actualmente ese dinero es emitido por entidades privadas y le cobran intereses a los gobiernos, lo que quiere decir que los pueblos son los que pagan porque los gobiernos no producen nada. ¿Puede existir una forma económica diferente? Por supuesto que sí. Una forma económica donde los gobiernos soberanos emitan su moneda propia. Esa es la forma alternativa. Y lo emitan en forma de crédito. Es decir, el dinero actual es emitido en forma de débito. Estos bancos internacionales tienen el asombroso privilegio de poder emitir moneda sin tener respaldo de ningún tipo. Es decir, ellos no poseen los valores, lo que poseen es la autorización a emitir moneda aún sin respaldo en valores de ningún tipo. Señores, cualquiera de nosotros que gozara de ese privilegio puede estar seguro que en menos de 20 años, por bruto que sea, sería multibillonario. Es decir, si a mí me otorgan el derecho de prestar un dinero que no tengo y con intereses además, puede estar seguro que al cabo de 20 años no hay quien me reconozca. Es decir, yo sería un multibillonario igual que lo son esta gente en este momento. Así pues, todo comienza en alguna complicidad entre estos seres que se adueñaron de forma mafiosa de los mecanismos financieros y el poder político que les otorga legalidad a esa forma de actuar. Casualmente esa legalidad es otorgada a esas pandillitas privilegiadas y no a toda la sociedad. Es decir, si yo ahora quiero en mi barrio emitir moneda y hacer lo mismo que eso, bueno, pues soy un delincuente y voy a la cárcel. Esos señores no están autorizados a emitir moneda sin respaldo alguno, es decir, papelitos pintados, a decir que esos papelitos pintados valen y a cobrar después que lo prestan sin siquiera tener ese dinero, es decir, nada más que numeritos en computadora, sencillamente cobrar intereses por ese dinero que ni ellos mismos tenían. Por extraño que les suene al oído, esa es la realidad. El dinero es deuda. Se fabrica sobre la deuda, es decir, se fabrica sobre el compromiso del ciudadano real, físico, de devolver un dinero con intereses a una banca que jamás tuvo el dinero que le prestó a usted, sino que sencillamente lo anotó en sus cuentas bancarias a través de sus ordenadores y nada más decir, eran numeritos sin valor alguno, hasta que usted lo devuelve con intereses con su trabajo real. Es decir, usted a través de su trabajo físico convierte esos numeritos que le prestaron, digamos, 30 años atrás por la compra de una casa, los convierte en dinero real para pagar su casa más los intereses que valen tanto como la casa en sí. Así pues, entiendan, todo el sistema financiero es un fraude montado de una punta hasta la otra como fraude y con conocimiento de causa de todos los que tienen que saber. Es decir, nadie está engañado acerca de que esto es un fraude, excepto nosotros, la población, que jamás se nos enseña en las escuelas ni en ningún lugar cómo es la mecánica del dinero. Tan poderoso es ese dinero que sencillamente su ausencia equivale a la destrucción de la economía real, porque el intercambio se multiplica por cero. Es decir, en ausencia total de dinero, el intercambio de mercancías pasa a cero. ¿Por qué pasa a cero? Porque hemos aceptado el mecanismo que se nos ha impuesto por esos grupos elitistas bancarios. Si nos diéramos cuenta cómo son las cosas, ese intercambio de valores no pudiera paralizarse jamás por un problema sencillamente financiero. Esto es, lo terminaré